aquí tenemos material ya puesto con agua. Y empezamos a menear para que el barro se empiece a levantar. Lo que usamos son este tipo de tela. Y esta viene siendo la primer colada. Esta tela aquí se van a detener lo que es la arena, basura. Este es un proceso que dura alrededor de 3 a 4 horas haciendo lo mismo. Vertimos más agua en el barro y volvemos a hacer lo mismo. Después de que nosotros hacemos este proceso, en esta misma pieza, en este recipiente, el barro tiende a empezar a bajar. Pero todo el barro es diferente y se mueve de diferente manera. ¿Por qué? Porque hay uno que tiene mucho más mineral, hay otro que es más barro. Este barro es un barro que dura hasta 4 o 5 días para asentarse. Después sacamos el agua. Y después de sacar el agua vamos a obtener el barro, lo que es el material para empezar a hacer la olla. Bueno, proseguimos con el avance de lo que es el barro, ya en su materia para poder empezar a formar la olla. Nosotros lo que hacemos, si se fijan, esta torta está así porque nosotros después de sacarlo de la canoa, que es el secante, lo ponemos en tortas en periódico para que absorba más agua. Entonces vamos a proceder a amasarlo. Esta técnica de amasar es porque el barro dentro tiene burbujas de aire. Y en este proceso empiezan a salir todas esas burbujas de aire. ¿Por qué quitarle esas burbujas de aire? Porque cuando nosotros estamos formando la olla, empiezan a salir burbujitas y eso hace que el barro empiece a tener algún tipo de hoyo que va a ser un defecto para la pieza. Y cuando esa burbuja se llega o se logra quedar, al quemar la olla, va a formar una explosión, va a quebrar en sí la pieza. Después de que vemos que ya no hay ningún tipo de burbuja, vamos a empezar a hacer lo que es una torta. Esto es lo único que usamos de base para formar la olla. Y si se fijan, nosotros usamos nuestra casa para hacer nuestro trabajo. No tenemos taller, así es que la casa forma parte de nuestro taller. Aquí vamos a empezar a levantar nuestra pieza. Hay que ir metiendo poco a poco el barro hacia adentro. Si se fijan, con el tiempo va uno sintiendo el grosor del barro y de ahí es donde nosotros nos damos cuenta si la olla va a quedar fina. Una olla fina tiene que quedar, por supuesto, delgada.
y lo único que hacemos es, si se fijan, apretar el barro con nuestros dedos, y en los dedos se va sintiendo lo que es el grosor del barro o de la pared de la olla. Todos y cada uno de los alfareros de Mata Ortiz usan diferentes técnicas. Nosotros usamos esta técnica de poner una torta, levantarlo lo más posible hacia arriba y empezar a darle forma a la olla. Si se fijan, se va levantando poco a poco. Es un proceso lento, pero este proceso nos lleva alrededor de 2 horas y media, 3 horas de trabajo. Por el tiempo que tenemos, creo que no va a ser posible, pero esperemos que les haya sido de mucho agrado esta labor. Si nos fijamos, se va levantando. Todo se hace con las manos. Nosotros no usamos torno, solamente usamos un poco de agua. Materiales como un plato de niño. Es un platito, un juguete, una cegueta. Son ceguetas que usamos para hacer que la pared aún sea más delgada. Empezamos a quitar material y la pared va quedando un poco más delgada, y se puede quitar cualquier tipo de burbuja que haya quedado en la amasado. Para esto nos sirve la cegueta. También tenemos una jeringa. Si se fijan, esta jeringa la usamos para esto. La superficie del barro siempre tiene que ser muy pareja, y esto lo usamos para cortar. Trabajamos con materiales que están a nuestro alcance. No hay nada que sea de fábrica. Simplemente usamos materiales que nos sirven para trabajar de lo que más nos gusta, que es la cerámica de Mata Ortiz. Bueno, pues estamos en lo que es la pieza cuando ya se acaba de formar. Después de que la formamos o que viene el proceso de formación, dura de 4 a 5 días según el clima que tengamos. Ahorita tenemos un clima muy lluvioso y por lo visto pues esta pieza ya tiene más de 4 días en el secado. Después de que está seca una pieza, vamos a proseguir a quitar todas las asperezas, porque quedan las asperezas de la cegueta que usamos para formarla. Algún vadito que tenga la olla, por eso ese trabajo lo va a hacer la lija. Ahorita vamos a pasar a ver el proceso de la lija. Ok, pues continuamos. La pieza que ya se secó durante 4 o 5 días, dependiendo del clima, como les había dicho, proseguimos al lijado. En el lijado usamos diferentes tipos de lijas y diferentes números. Esta es la lija número 120, que es una lija de cartón. Usamos la 80, que es una de las más gruesas que usamos. 150 y hasta 400 hemos usado en la lija, que viene siendo esta. Eso es un tipo de esponjita de lija, pero es la más fina que usamos. Y este es el proceso de lija. Si se fijan, va cambiando la superficie de la pieza, se van quitando bordos, todo lo que esté imperfecto. La olla se tiene que lijar hasta que las rayas de la lija se quiten. Por eso es que usamos una y usamos otra más delgada, hasta que el último le damos con la lija más fina que pueda haber. ¿Por qué hacemos esto? Porque al momento de estarla puliendo se van a notar mucho las rayas, porque cuando uno empieza a pulir o a bruñir la pieza,
empiezan a salir los imperfectos que pueda tener la pieza. Por eso tratamos de que la lija sea algo de lo mejor que puede hacer. Y empezamos a notar que la superficie de la pieza empieza a cambiar. Es muy diferente, vemos imperfecciones y vemos que la superficie de la olla cambia mucho. Este es el proceso de lijado. Seguimos con el proceso de pulido. Si se fijan, ahorita aquí tenemos una olla ya totalmente pulida, es un brillo adicional que se le da a la pieza y de aquí se empieza a pintar, pero vamos a ver una pequeña demostración de cómo se hace el pulido. Esta es una olla pequeña que ya está lijada. Vamos a tomar un poquito de aceite. Aquí tenemos lo que es glicerina líquida. En este aceite aquí tenemos dos tipos de aceites. Les voy a decir el contenido de ello. Muy pocas veces lo decimos porque batallamos mucho para sacar los procesos o el procedimiento de pulido. Ese es un aceite que lleva aceite 1,2,3, que es el que usamos para guisar en casa. Y también tenemos aquí petróleo en diferentes cantidades. Lo primero que hacemos es poner un poco de aceite en la pieza. La empapamos de aceite totalmente. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a utilizar agua. Entonces el aceite lo necesitamos para que el agua no vaya a reventar lo que es la pieza, porque esta pieza aún no se ha cocido. Dejamos que se empape totalmente el aceite. Dejamos algunos minutos que se introduzca bien el aceite. Y este proceso se usa en cualquier pieza grande, mediana, chica. Hay unas piezas que las trabajamos en mate sin brillo. Los materiales que usamos para pulir. Esta es una varilla, es una parte de motor. A lo mejor será un poco dará hasta risa, pero es una parte del motor que le llamamos varilla de balancín. Usamos la piedra ágate, que es muy fina y es muy buena también para dar el pulido a la pieza. Usamos cualquier tipo de garra que sea fina en su textura, que no sea muy gruesa o que esté muy áspera. Aquí tenemos una que usamos, pero no nos sirvió porque la garra es muy áspera. Esta la desechamos y optamos por usar esta que es un poco más fina. Manejamos de agua. No tiene que llevar demasiada agua porque podemos dañar la pieza. Solamente húmeda. La pasamos por encima de la pieza. Si no tuviera el aceite, esta olla ya se hubiera reventado. Pero como vertimos aceite, podemos empaparla. Dejamos unos segundos, unos minutos, para que se introduzca el agua. Y con la varilla de balancín, que es de motor, empezamos a bruñir. Es el pulido que le vamos a dar a la pieza.